Bueno, seguimos desarrollando este concepto de historia del sujeto desde el seminario de Jacqueline Miller, que ustedes tienen ya para poder leer y que lo dio en Bogotá, como lo hemos presentado, para explicar esta articulación entre la historia del sujeto, la estructura y el desarrollo. Cómo buscar alguna posible articulación entre esos tres elementos. Entonces, el analista es fundamentalmente un escuchador de quejas. No pone el acento de su acto en la observación, sino en la escucha, pero en una escucha especial. Una escucha que no es la escucha de las quejas que puede haber buenas, como por ejemplo las de un amigo, las de una madre, la de un abogado, la de un maestro, que pueden dar forma desde sus conocimientos, solución, cierta orientación a estas quejas, buenos consejos, pero no es lo que va a hacer el analista. El analista va a promover un tipo de palabra que va a ir produciendo repeticiones, nuevos hallazgos, nuevas conexiones, arborizaciones de la palabra que llevan, como decía Lacan, a ciertos capítulos censurados, a lagunas del discurso, a tropiezos de esa palabra que revelan conexiones inesperadas, que van remitiendo cada vez al pasado del sujeto. Esto ya lo descubre Freud, cuando inventa esa regla fundamental que es la de la asociación libre, que es levantar cualquier prejuicio, orientación por razones morales, ideológicas, pudores, en fin, distintas razones que hacen que nuestro discurso se dirija más bien desde el yo. Entonces trata de liberar esa palabra para que nos remita a eso que funda al sujeto y que es esa memoria inconsciente. Memoria inconsciente que debemos distinguir de la memoria biológica. Por eso este es un proceso de rememoración que se busca bajo condiciones de una escucha especial. Digo que es una escucha especial porque el analista también procura, así como suspende la selectividad que pueda tener el paciente que necesita ser escuchado en no decir tales cosas por inconvenientes, en fin, por todo este armado, digamos, discursivo cotidiano que veda ciertos aspectos de la palabra, pero además esa no selectividad de la palabra por parte del sujeto es complementada con la no selectividad por parte del que escucha, es decir, que no intenta retener en su memoria. Freud nos enseña que hay que confiar en la memoria del analista, que va a poder captar aquellas recurrencias que decíamos, aquellas cosas que se repiten o que permanecen oscuras para el sujeto mismo, porque tienen una fuente inconsciente. Si no, el escuchador pondría de su propia cosecha, habría suspendido la selectividad del lado del paciente, estos prejuicios sobre su palabra, y pondría los suyos propios a llenar esos huecos. Entonces, por eso es que la palabra libre en condiciones de asociación libre también tiene que ir correlacionada con la atención libre, como la llamó Freud. Y otro consejo fundamental que da Freud a la formación de la escucha analítica es que espere, porque el sentido va a venir después. Es decir, invierte la dirección del sentido del discurso humano para producir nuevo sentido, el sentido inconsciente. ¿Por qué digo invierte? Porque normalmente creemos que dominamos el sentido de lo que decimos, como en esta clase que yo intento dar con cierta coherencia, ¿no? Unas cosas primero, otras después, etc. Pero en la palabra analítica, en la palabra bajo transferencia, lo que se procura es suspender ese sentido que yo creo dominar de mi palabra y dejar que la palabra me sorprenda a mí. Y ahí se va a producir un efecto retroactivo. ¿Qué quiere decir? Que lo que viene después va a resignificar lo primero que dije. No se sabe realmente lo que yo dije hasta que no llego a la palabra final. Y eso nos enseña ese efecto retroactivo del propio discurso cuando está bajo esta condición especial de la escucha analítica. Nos enseñan, por ejemplo, el cuento de Borges,
de la forma de la espada cuando el propio sujeto le pide a Borges, que es el escuchador, el que haría las veces de una escucha analítica ahí, sin proponérselo, cuando Borges calla y el propio sujeto le pide que calle, es para que esa palabra, conforme se vaya desplegando, vaya pudiendo iluminar cierta verdad, que es la verdad del sujeto, su verdad. Esa es la verdad que le interesa a Lacan cuando destaca el concepto de historia como contrapuesto al de desarrollo. Entonces, cuando los padres vienen, por ejemplo, padres o los responsables de una institución, no todos los niños viven con sus padres, vienen a plantearnos sus quejas actuales sobre la situación del niño, cuál es su síntoma, su malestar, qué les resulta insoportable a ellos, qué les resulta insoportable al niño. Es una queja del presente, pero que también en el discurso que escuchamos de los padres, en esas entrevistas primeras que hacemos con ellos para acoger esas demandas, que pueden venir a su vez de la escuela, como hemos visto en los informes escolares, lo que escuchamos es cómo se va armando una trama simbólica que de algún modo ya esperaba ese niño antes de que ese niño empezara a hacer su recorrido de vida. Entonces, dice Miller, en esa direccionalidad del discurso partimos del presente, ese presente de queja, pero esto proyecta un futuro de ideales, ¿no? Hacia qué es lo que estos padres querían de este hijo, con qué ansias lo esperaban, con qué ilusiones, con qué fantasmas, diríamos, más específicamente del psicoanálisis. Es decir, ya hay una trama simbólica que ha acogido este cuerpo, este nuevo cuerpito que viene a la vida, y lo empieza a marcar con un discurso que simboliza esta llegada a la vida de un nuevo ser humano, porque de eso se trata. La memoria biológica puede dar ciertas características de nuestro ser, ciertas características físicas, incluso fisiológicas. Y yo he buscado un ejemplo para que distingamos lo que es la memoria para esta historia del sujeto y lo que es la memoria considerada desde el punto de vista biológico, que también se ha complejizado porque en los años 50, fíjense, cuando Lacan está escribiendo Función y campo de la palabra, también se están haciendo descubrimientos importantes respecto a la memoria biológica, que es, por ejemplo, la que se transmite a través del ADN, los cromosomas. Hay ciertos ácidos que, organizados física, molecularmente de determinada manera, conforman esos transmisores de las marcas biológicas de padres a hijos, de una generación a otra, pasan a través del ADN. Entonces esas moléculas, esos elementos químicos y físicos permiten cierta transmisión, pero no la transmisión decisiva para que alguien sea un ser humano. No basta con que tengamos un cuerpo de ser humano, biológicamente dicho, para que realmente nos humanicemos y nos constituyamos en sujeto. Entonces, ese cuerpo biológico es una base, pero no es lo que define nuestra subjetividad humana. Por ejemplo, alguien puede enterarse de que es hijo de tal padre biológico en determinado momento de su vida, incluso reclamarlo como un derecho a saber sobre sus orígenes, pero no podemos anticipar qué efecto va a producir este nuevo saber sobre ese dato biológico que se lo obtiene mediante también elementos biológicos. Puede ser un trozo de cabello, algo de la saliva, una gota de sangre, algo de nuestro cuerpo puede darnos el dato biológico de nuestra filiación biológica. Pero esto ni por lejos puede explicarnos lo que es la filiación simbólica, es decir, lo que para ese sujeto se va a resignificar respecto a la paternidad que se inscribe en su vida de sujeto aún como ausente, aún como no reconocida. Fíjense que la ley que organiza nuestra vida en sociedad recoge esta necesidad de nuestra conformación simbólica, de nuestra historia de sujetos, porque ya de entrada cuando nacemos alguien nos tiene que inscribir en el registro civil. El registro civil no es el registro biológico, es el registro legal, el registro que vincula a los seres humanos a una responsabilidad. Y el sujeto también va a tener que dar cuenta de una responsabilidad subjetiva. Eso ya lo vamos a ir viendo en los videos que siguen.